Buenos días, amados hermanos. Continuamos con nuestro estudio del libro de El Evangelio de San Marcos. Hoy estaremos estudiando el capítulo 14, versículo 32 hasta el 72. He titulado esta parte de este capítulo de Marcos 14, 32 al 72, El rey es arrestado. Estamos viendo la última semana, esta semana donde encontramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y resurrección. Hemos visto lo que ocurrió el día domingo en el capítulo 11, verso 1 hasta el 11, juntamente el lunes en el capítulo de igual manera 11, del 12 hasta el 19, y el martes el 11, del 20 hasta el 14:2. Hoy estaremos centrados en lo que ocurrió aquel día miércoles, en este capítulo 14, como ya vimos, del versículo 1 hasta el 31, nos centraremos hoy hasta la última parte de este capítulo. He titulado El rey es arrestado porque me parece a mí que es el centro de lo que nos narra Juan Marcos, de tantas acciones que tenemos aquí de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que ocurre en este capítulo es que el Rey Jesucristo se somete al Padre. Él sale especialmente de allí, se dirige al monte, donde está este huerto que llamamos el huerto del Getsemaní. Allí en el huerto del Getsemaní, lo que significa su nombre especialmente es el lugar donde se exprimen las uvas. En este tiempo salió Jesús con los 12. De allí se fue con ellos. Algunos les dejó a un tanto distante, tomando con él juntamente a Pedro, Juan y Jacobo, estos tres que en otra ocasión, como bien nos narra Juan Marcos, en el monte de la Transfiguración estaban juntamente con él. Es de parecer personas a los que él le tenía mucha confianza, muchísima intimidad. Allí estando juntamente con ellos, posiblemente caminando, el Señor Jesucristo comienza a sentir una tristeza angustiante. Ellos que son los más cercanos, les expresa exclusivamente de su angustia extrema, esta que amenazaba con quitar su vida. Sí compartió esos sentimientos con estos sus discípulos más cercanos. Después de haberles comunicado a ellos, se postró ante el Padre y comenzó a comunicarse allí con el Padre. Al estarse comunicando con el Padre es impresionante. Le hace saber que si le fuera posible, pasara de él aquella hora. Claro, él hacía esta petición con el supuesto de que el Padre le concedería tal expresión. Aquella hora literalmente es la hora, refiriéndose a lo que Dios había dispuesto para que él cumpliera. Sí, su Hijo Jesús iba a sufrir, iba a morir. La figura también que ofrece allí en esta comunicación de la copa especialmente hace saber del sufrimiento que él iba a tener, el sufrimiento humano o la muerte. Muy posiblemente
sintiendo la ira de Dios contra el pecado, que cuando se derrama incluye no solamente el sufrimiento y la muerte física, sino también la espiritual. Al llevar el juicio de Dios, Jesús, que no tenía pecado, soportó la agonía de ser hecho pecado. ¡Qué gran sufrimiento esa copa! Expresión muy rica encontramos en el arameo que nos da nuestro hermano Marcos, según dicen los estudiosos, la palabra Abba, y juntamente con Padre, dos expresiones para referirse a su Padre. Estas expresiones mayormente era muy común en los niños judíos pequeños para referirse a sus padres, porque transmitía un sentido de intimidad familiar y de confianza. Sin embargo, los judíos no usaban esta expresión en forma personal para dirigirse a Dios, puesto que este término de confianza era considerado inapropiado para la oración. Jesús sí, Él lo usa para dirigirse a su Padre con confianza, con intimidad. A Dios le era especial esta intimidad, un acto único y nuevo también, al ser narrado aquí por nuestro escritor. La voluntad humana de Jesús era diferente, pero nunca se opuso a la voluntad del Padre. La voluntad de Dios traía consigo su muerte en sacrificio, de modo que satisfactoriamente se sometió a ella. Su profunda tristeza pasó de él, pero no pasó a aquella hora. Ahora por un momento veamos a los discípulos. Por 3 oportunidades les habló de velar. Primero, al dejarles solos, al apartarse de ellos, de orar 1 hora. Regresa y los encuentra durmiendo. Le habla a Pedro. Luego le habla a los demás. Nuevamente que velen y oren. Se fue a orar. Y al volver otra vez, los halla durmiendo. Tenían mucho sueño. No sabían qué responder. Viene la tercera vez y les dice que ya es suficiente. Que se levanten y le sigan. Viene la hora que se va a entregar. Reflexionemos, apreciados hermanos, e impliquemos. Pensemos en la naturaleza humana de Jesús y el sufrimiento, sobre todo ante la muerte. En estos días de COVID-19, ¿no serán parte ellos de muchas personas? O quizás hasta de nosotros mismos. El temor a la muerte. ¿En qué manera manifiesta Jesús su verdadera humanidad ante el Padre? Sí, Jesús decidió hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué haremos nosotros? Ante lo propio de los discípulos, hermanos, creemos que el tentador estaba detrás del sueño. Además del sueño, ¿qué otras acciones nos deshumanizan y no estamos con las personas que nos confían, que sufren y nos necesitan? Valoremos con profundidad. Impliquemos estas cosas. ¿Qué ayuda puede darnos el velar y orar ante los tiempos difíciles? Posteriormente, después de estar allí en el jardín del Getsemaní, salen. Y Jesús, allí mismo hablando con los discípulos, llega Judas. Y es arrestado
como un bandido. No solamente llegó Judas, mucha gente con espadas y palos de parte de las principales autoridades religiosas de aquel momento. Judas hace ver su estrategia: al que yo besare, ese es, para cumplir el compromiso que había tomado con ellos. Y él, acercándose, le dice: Maestro, maestro, y le besó. Inmediatamente le arrestaron. Uno, en su defensa, sacó la espada y le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote. Es muy posible que este es Pedro. Sí, lo que queda también de fondo es que manifiesta poca comprensión de que el reino de Jesús no es de este mundo. Jesús les dice que han venido contra él como que si fuera un ladrón, con espadas y palos. Él les dice que enseñó todos los días atrás en el templo y que tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero no lo hicieron. Él no ofrece resistencia, sino que atribuye que es de esa manera que decía las escrituras que ocurriría así se cumplirían. De fondo quizá tenemos aquí a Isaías 53, a Zacarías, donde hacían saber del siervo sufriente, de cómo iba a ser el trato de las gentes. Sí, los versos 7 hasta 9, el 12 de Isaías 53. Ocurriría así para que se cumpliese la escritura. Posteriormente a que él es detenido y entregado por Judas, pero propiamente él decidido a darse a ellos, no oponiéndose al arresto, la lealtad de sus discípulos comienza a fallar. Se derrumba la confianza en el Mesías. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ninguno se quedó con Jesús para compartir su sufrimiento. Ni siquiera Pedro, que decía: aunque todos te abandonen, yo no. Lo vimos anteriormente en el verso 19. Marcos añade aquí una escena que se encuentra solamente en su evangelio. Dice que un joven cubierto de una sábana le seguía. Fue prendido por algunos de la multitud y, dejando la sábana, huyó desnudo. Se cree que el joven era Juan Marcos. La manera en que se refiere a sí mismo en forma incógnita es similar al estilo de Juan cuando él habla de esas maneras. Al suceder estos eventos, todos los discípulos le abandonaron en cumplimiento de lo que él había profetizado. Así que nadie se quedó con Jesús, ni siquiera el joven valiente que intentó seguirlo. Apreciados hermanos, reflexionemos. ¿Qué escenas? Mientras Jesús se entrega a sus enemigos para salvarnos a nosotros, los discípulos huyeron para salvar sus propias vidas. Valoremos profundamente esto. Las principales autoridades religiosas arrestan a Jesús. Uno de los 12 lo entrega con un beso. Los 3 amigos íntimos dentro del grupo de los discípulos
mas los 8 restantes lo abandonan. No debe sorprendernos que personas religiosas y líderes que sirvan al Señor hagan cosas inapropiadas. ¿Por qué sucede esto? No queremos ser como Judas. Nos puede parecer mejor ser como los demás discípulos. ¿Cómo actuaron ellos? El llamado es a ser como Jesús. Aunque venga el sufrimiento, estaremos fortalecidos. Si nos tocaría dar la vida, la sellamos con Él por toda la eternidad. Al ser arrestado, Jesús llega a confesar ser Él, el Cristo. Después de ser llevado al concilio o el Sanedrín, este es el tribunal más importante para los judíos, y debía de pasar ahí para buscar la causa de llevarle a las autoridades romanas, quienes gobernaban el país. Entonces, comienzan las confesiones, buscando personas que den testimonio contra Jesús para tener el éxito que ellos querían para llevarle a la muerte. Sí, habían testigos, pero sus testimonios no concordaban. Le acusaban de haber dicho que derribaría el templo y lo edificaría en 3 días. Esto era falso. Jesús se manifiesta callado en esos precisos momentos. Pero llega un instante en que el sumo sacerdote le vuelve a preguntar: ¿eres tú el Cristo? ¿El Hijo del Dios bendito? Aquí sí habla Jesús. Jesús contestó: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El Señor no vaciló, confesó claramente que era el Cristo, pero añadió una advertencia al mencionar su lugar exaltado a la diestra del poder de Dios, del cual vendrá en las nubes del cielo. Esto era exactamente lo que faltaba para acusarle de muerte. Caifás rasgó sus vestiduras de acuerdo como lo solicitaba la ley y dio su fallo. Este es culpable de blasfema. Esa es blasfemia. Todos estuvieron de acuerdo y condenaron diciendo que era digno de muerte. Las gentes que estaban ahí, motivadas por semejante situación, comienzan a tener acciones indebidas y denigrantes. Le escupieron, le cubrieron el rostro, le dieron puñetazos y se burlaron de él diciendo: profetiza. Los alguaciles le daban bofetadas. Apreciados hermanos,
Reflexionemos. Aunque Jesús se entregó y se mantuvo en silencio, llegó a dar sus expresiones. Si en algún momento nos toca sufrir como Jesús, si nos tocara decir lo que pensamos, debemos decirlo. Si no has hecho nada indebido, ¿estaríamos dispuestos a sufrir por Jesús? Jesús es el juez. Todos lo podemos ver cuando venga. ¿Estás preparado para ese encuentro? Posteriormente, es llevado Jesús y estando precisamente Pedro allí en el patio, calentándose las manos, la criada del sumo sacerdote le reconoce. Posteriormente, a la entrada del patio, ella misma le ve y hace saber que es él. Juntamente los que estaban allí. Lo que Jesús le había dicho anticipadamente que él le iba a negar, ahora ocurre. 3 veces le negó. Le negó primero ante la criada. Posteriormente, le negó ante las gentes que estaban allí, haciendo expresiones sumamente groseras. Él allí hizo saber de igual manera que no le conocía, sí, maldiciendo y jurando. Decía: no conozco a este hombre de quien habláis. Ya el gallo había cantado una vez. Se escucha nuevamente el sonido de su canto. Me parece a mí que así como el gallo canta, Pedro cantó lo que Jesús le había dicho que iba a hacer. Y a ese momento, de golpe, las palabras fueron a golpear los recuerdos, la memoria de Pedro. Se acordó y nos dice que lloró con muchísima tristeza. Reflexionemos, hermanos. ¿Por qué Pedro diría que no conocía a Jesús? ¿A qué le tenía miedo? Para nosotros
nosotros? ¿En qué situaciones intentamos ocultar lo que somos y pensamos de Jesús? ¿Por qué? Llegamos al final de este capítulo 14 de Marcos, muy especialmente entre los versos 32 al 72. Dejo en su corazón, hermanos amados, que manifestemos nuestra sumisión a la voluntad de Dios, que oremos para fortalecernos en los momentos de dificultad y de prueba, que confesemos públicamente ante cualquier situación, con palabras y hechos, que somos discípulos del Señor Jesucristo. Que la gracia y el poder de Dios siga manifestando su amor y protección. Bendiciones, hermanos. Se les ama.